Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, por la gracia de Dios, y por la gracia de Dios de estar acá y ser llamados tus hijos, y por la gracia de Dios de estar acá haciendo lo bueno, Señor, y lo que sana nuestro corazón, y no lo que nos enferma y nos destruye, Señor. Es por tu gracia, porque sabemos que aparte de tu gracia estaríamos en el lodo, Señor. Aparte de tu gracia estaríamos en la confusión, aparte de tu gracia estaríamos en la esclavitud, pero es por tu gracia que conocemos la libertad, es por tu gracia que conocemos paz, es por tu gracia que tenemos esperanza, es por tu gracia que tenemos una meta que no termina en la tumba, sino que es muy superior, Señor. Es por tu gracia que conocemos la verdad y que podemos caminar en la verdad en libertad. Te rogamos que nos instruyas hoy, Señor, por tu divina gracia, porque ese es tu plan y tu propósito, en nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Estamos estudiando el capítulo 3 de Filipenses y hemos visto en los versículos 7 al 11, en los últimos domingos, ese llamado de Pablo que tiene para conocer a Jesús. Esa era su meta, conocer, experimentar a Jesús, conocer el amor de Dios, experimentar el amor de Dios. Y vemos cómo en los versículos 7 al 11, y lo voy a repasar rápidamente, Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y Pablo estaba hablando de que él era judío de judíos, era hebreo de hebreos. Él era del linaje de Abraham, él era de la tribu de Benjamín, él había sido circuncidado el 8º día, él era fariseo. En cuanto a la ley, dice, él era irreprochable. En cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia, era un hombre con un gran celo religioso, pero equivocado. Era un hombre que dependía y confiaba en su ley externa, pero eso se convirtió en basura realmente ante la opción que es Jesucristo. Jesucristo, una relación con Jesucristo y ser cubierto con su sangre, la justicia que recibimos por Jesús. Entonces Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Él compara las cosas con Cristo y dice, y yo considero como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer, experimentar a Cristo Jesús, porque mi Señor, porque lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O sea, la meta es conocer, experimentar, ser de Cristo y Cristo de uno, y ser hallado en Él. O sea, ser hallado no en mis obras, sino ser hallado en la justicia que puedo tener en Cristo, porque sé que mis obras son imperfectas, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces vemos que Pablo luego en el versículo 10 dice y vuelve a enfatizar cuál es su meta: y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Entonces Pablo está diciendo, su meta es conocer a Él, experimentar a Jesús, experimentar su amor y el poder de su resurrección, y no tenemos que esperar a morir para experimentar ese poder, lo podemos experimentar ahora, no necesariamente resucitando en la muerte, porque no hemos muerto, pero es un poder sobrenatural para vivir una vida en victoria, una vida que va más allá de lo que puede hacer el hombre natural. Entonces, el poder de su resurrección, y luego dice, y la participación en sus padecimientos. ¿Por qué quiere Pablo participar en los padecimientos de Cristo? ¿Qué son los padecimientos de Cristo? Es el sufrimiento, son las luchas, las dificultades que tienes que enfrentar por seguir a Cristo Jesús. Los insultos, los desprecios, las oportunidades del mundo, materiales que tal vez tienes que despreciar porque saben de que no es lo que Dios quiere para ti. Entonces hay esa lucha, esos padecimientos. Participar en sus padecimientos, ¿por qué? Porque en esa condición, en esas situaciones donde nos vemos débiles, es que se manifiesta el poder de Dios y Cristo brilla. Y Pablo dice, y llegando a ser como Él en su muerte. Entonces la meta de Pablo es llegar a ser como Cristo. Y como Él en su muerte, ¿qué hizo Jesús en su muerte? Rindió todo allí. O sea, Él
paulatinamente Dios Padre lo iba haciendo obediente cada vez más en situaciones más complicadas, más difíciles, hasta que llega al punto donde le pide que entregue toda su vida, toda su salud, todo en ese momento en la cruz. Y Pablo dice, yo quiero llegar a ser como Él, a ese nivel de obediencia y de mansedumbre, porque sus ojos no estaban puestos en la comodidad, sino en una meta mucho más elevada que era Cristo. Entonces, vamos ahora al versículo 12 al 16. Pablo, habiendo hablado de eso, dice, pero un momento, yo no he llegado. Un momento. Todo eso está muy lindo, y eso es lo que yo aspiro. Conocer, o sea, él lo conocía, pero no totalmente. Quiero conocer más a Jesús, quiero experimentar más. Pablo había experimentado el poder de Dios, pero dice, pero no lo he experimentado en toda su plenitud, todavía me falta. Pablo había experimentado una vida transformada, pero dice, pero todavía soy un pecador, yo quiero ser distinto. Todavía yo quiero ser distinto, todavía no estoy satisfecho con lo que soy, todavía a veces pierdo la paciencia. A veces me aviento y digo lo que no debo. Pablo mismo dice, no he llegado. Entonces Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado o que yo haya llegado a ser perfecto. Y la palabra llegar a ser perfecto es una sola palabra, es un verbo, teleo, y que quiere decir en el griego perfeccionar, alcanzar la meta, the finish line. O sea, no que yo ya haya llegado al finish line, no que yo haya llegado a la plenitud, a la llenura hacia la cual yo aspiro. No que yo haya llegado a esa perfección, no que yo lo haya alcanzado o que yo haya llegado a ser perfecto. Pablo era un hombre maduro y era entregado a Dios y a su llamado. No hay duda de eso. Había naufragado, lo habían apedreado. ¿Qué es lo que no había sufrido Pablo? Y llevaba casi 30 años de andar cristiano cuando escribe esta carta a los filipenses, estando en la prisión, en arresto domiciliario en Roma, esperando a la audiencia con el emperador. Pero Pablo reconoce que no había llegado a la plenitud de experimentar todo el conocimiento de Cristo. Todo el poder de Cristo en su vida. Todavía a veces se daba cuenta que fallaba. Se dio cuenta que todavía no había llegado al carácter de Cristo. Había mucho de Cristo en él, pero todavía faltaba. Todavía no había una condición completa de Cristo formado en él como él quería. Es bueno estar insatisfecho en esto. Si tú estás satisfecho en tu caminar cristiano, estás mal. Estás mal. Tenemos que reconocer que nos falta tanto. Y Pablo lo reconoce. Y dice, no que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Me llama la atención las versiones en inglés, porque la palabra sigo adelante no expresa realmente el sabor de la palabra en griego. La palabra en inglés, la New King James Version, la New Living Translation, la English Standard Version, la New American Standard la traducen but I press on. Eso es mucho más dinámico que yo sigo adelante. La palabra en el griego, dioko, quiere decir perseguir, sufrir persecución, correr tras algo para alcanzarlo, como alguien que persigue una presa para agarrarla. En otras palabras, la palabra yo la traduciría arremeter con todas mis fuerzas hacia la meta. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí me explico? O sea, lo que está diciendo Pablo es, no que yo lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sin embargo, yo arremeto con todas mis fuerzas hacia esa meta. Yo le echo con ganas, le doy toda mi vida. Y lo que veo acá es que realmente Pablo es un hombre de entrega.
Pablo es un hombre de propósito, de dedicación. ¿Sabes qué? Nosotros necesitamos ser exhortados en esto. Porque muchas veces nos desinflamos. Muchas veces perdemos el ánimo y la fuerza y la pasión. Y Pablo era un hombre de entrega. Y dice, no, yo estoy justificado por la sangre de Jesús. Pero yo quiero dejar de ser el Pablo que era antes. Yo quiero ser un hombre cambiado. Y no solo ser un hombre cambiado, yo quiero llegar a la perfección de Cristo. Él es el que lo hace, pero yo quiero llegar a hacer eso. Entonces Pablo dice, vemos que hay dedicación, hay una meta clara además. Cuando Pablo dice no que lo haya alcanzado, ya ha dicho cuál era su meta. ¿Qué es lo que quería? Conocer a Cristo. Conocer a Cristo y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Y llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Entonces Pablo nos ha dicho cuál era su deseo. Experimentar el poder, experimentar el amor, conocer a Jesús. Esa es su meta, en su plenitud. Pero no había llegado a esa plenitud. Pero no por eso se desinflaba. Y no por eso decía, ok, yo soy así, así me quedo. ¿Sí me explico? O sea, Pablo no dijo, yo soy así. Si les gusta bien y si no, mala onda. No. Pablo dice, yo quiero cambiar. Y lo vemos en 1 Corintios 9, 24 al 27, donde Pablo usa la ilustración del atleta. Dice, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. O sea, Pablo está diciendo, ponte a pensar que estás en una carrera olímpica y tú quieres el primer premio. ¿Con qué pasión y con qué disciplina te entregas a eso? Y eso es lo que dice Pablo. Todos los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Y todo el que participa en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen por una corona corruptible, mas nosotros por una incorruptible. Entonces Pablo dice, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta. ¿Qué quiere decir? Que nuestra meta no es solo venir y sentarnos. Nuestra meta no es venir simplemente y sentarnos en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en un edificio, en una silla, en un edificio, en una reunión. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo, eso es lo que dice Pablo. Experimentar toda la plenitud que Cristo tiene para nosotros, experimentar todo ese amor. En toda esa plenitud, llegar a ser como Él, brillar como Él. No para vanagloriarnos a nosotros, sino vanagloriarnos del que nos moldeó de esa manera. Pero dejarnos moldear en toda esa plenitud. Pablo dice, de esta manera corro no como sin tener meta, de esta manera peleo no como dando golpes en el aire. Y luego habla figurativamente, sino que de esta manera peleo, golpeo mi cuerpo, dice, lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicando a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces Pablo dice, no, yo me disciplino. O sea, golpeo mi cuerpo, no lo está hablando físicamente, pero está diciendo, yo no me trato así con todos los deseos que mi cuerpo quiere y toda la ternura. O sea, me someto a una vida de disciplina. No sea que habiendo predicado yo mismo sea descalificado. Pablo tenía una meta clara. Se esforzaba para no ser descalificado. Y creo que el Señor en muchos lugares en las Escrituras nos advierte de eso. Y si tú no tienes una meta clara y con pasión sigues esa meta, tú no vas a ganar la carrera y vas a ser descalificado. En 1 de Pedro 5:8, Pedro dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, a veces escucho o leo comentarios, Satanás ya no nos hace nada. Satanás está vencido, sí, Jesús lo venció en la cruz. Pero ahora tú tienes que vencerlo en tu vida. Porque Él quiere destruirte. Y si tú no te agarras de Jesús, y si tú no caminas al abrigo de Jesús, Satanás te va a destruir. Eso lo dice el Señor, no yo. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, vuestro oponente, el diablo, anda al acecho
como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes qué? Puedo ir todos los comentarios bonitos que pongan en Facebook, aquí o allá, pero este comentario es principal. Tal vez alguien dice, Satán ya está acabado, hermano, no le tengas miedo. No, no le tengas miedo si estás en las manos de Cristo. Pero si tú crees de que tú puedes jugar en el mundo sin Cristo y que Satanás no te va a tocar, te va a hacer pedazos. Mira lo que le pasó a Judas. Terminó traicionando a Jesús mismo. Satanás entró en su corazón y lo hizo traicionar a Jesús mismo. O sea, puedes tener toda la luz y el amor de Dios a la par tuya y caer en las manos del infierno si no te cuidas. Tenemos que cuidarnos. En 2 Timoteo 2:4 Pablo dice, ningún soldado en servicio activo se involucra en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Pablo se pasa aquí a hablar como que si estamos en una batalla, y es una batalla. Dice, ningún soldado en servicio activo se involucra en los negocios de la vida diaria. Es decir, tenemos que tener cuidado en qué gastamos nuestro tiempo, cómo lo invertimos. Tenemos que tener cuidado, porque podemos terminar haciendo cosas que en sí no parecen malas, pero nos están desviando de nuestra meta. Y si nos desvían de nuestra meta, son malas. Es decir, comerse un sándwich no tiene nada de malo, por supuesto, si es un sándwich sano, ¿verdad? Pero si estás en una carrera olímpica y dices, permítame un segundo, estás en la maratón y dices, permítame un segundo, me voy a comer un sándwichito y me voy a echar una siesta. Mala onda. O sea, es el mal momento para hacerlo. O sea, hay cosas que son buenas, pero que no son buenas, si te desvían de tu meta. Entonces Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado, que yo haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, press on, me arremeto con todas mis fuerzas hacia adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea, yo quiero llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó. Poder agarrar y llevar a cabo y realizar el propósito para el cual Jesús me ha llamado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Bueno, ¿cuál es el propósito? Pablo dijo, todo lo considero como basura a fin de conocer a Cristo, conocer a Jesús y ser como Él en su muerte. ¿Qué quiere decir? Ser moldeado a su imagen en toda su plenitud. Eso lo leemos en Romanos 8, 28 al 29. ¿Qué dice Pablo? Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito. Hemos sido llamados con un propósito. Todas las cosas, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primero de muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con nosotros? Moldearnos a la imagen de Jesús. O sea, cuando Él venga y establezca el reino eterno, el Padre quiere tener a Jesús con una gran cantidad de hermanitos moldeados a su imagen en una familia linda donde viviremos una eternidad preciosa. Ese es el plan de Dios. Entonces nos quiere moldear a la imagen de Jesús, moldearnos a la imagen, formar a Cristo en nosotros. Y al llegar a esa perfección, es gradual, pero al llegar a esa perfección vamos a experimentar toda la plenitud de Dios. Vamos a llegar a conocer a Dios en su plenitud, vamos a poder experimentar el amor de Dios en una plenitud que no la podemos experimentar de otra manera. Dios muestra su amor aún sobre el pecador que todavía no se ha arrepentido y buscando que se arrepienta. Pero esa persona no puede experimentar el amor de Dios de la misma manera que alguien que ha recibido a Cristo. Cuando tú vas conociendo a Jesús y te vas abriendo tu corazón, tú puedes experimentar el amor de Dios. Y todo se centra alrededor del amor. Si tú te pones a pensar, cuando Jesús en la última semana que está en la tierra, está ahí interactuando con distintos grupos y interactúa con los saduceos que lo quieren
avergonzar y atacar y atrapar en algo y los avergüenza. Y luego vienen los fariseos y viene uno intérprete de la ley y le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto descansa la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que todo gira alrededor de amor. Hemos sido creados para amar. Por eso su mandamiento es: amen. Amen primero a Dios y luego al prójimo. ¿Por qué al prójimo? Porque han sido hechos a la imagen de Dios y porque Dios les ama. Y como una extensión de si amamos a Dios, vamos a amar lo que Dios ama. Vamos a amar a la creación de Dios. No el pecado, pero sí a la creación de Dios. Entonces vemos que toda nuestra existencia gira alrededor de amar. En el Nuevo Testamento, Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Qué está diciendo Jesús? El cristiano no se caracteriza a los ojos de Jesús porque vienes a la iglesia, al templo, a los servicios. Eso no es la principal característica del cristiano, dice Jesús. ¿Cuál es la principal característica? Un verdadero amor. Es ahí donde se va a ver realmente si realmente eres de Jesús, a los ojos de Jesús, si realmente amas a tus hermanos. No puede haber discipulado si no existe amor. No se trata de doctrina. Claro, doctrina es enseñanza, pero es enseñanza práctica cuyo propósito es experimentar el amor de Dios, en la verdad y en la luz de Dios. En Efesios, Pablo dice, capítulo 3, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos. Aquí ponga atención: cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y que conozcas ese amor que sobrepasa entendimiento, para que seas lleno hasta la medida de la plenitud de Dios. Vamos a ser llenos hasta la medida de la plenitud de Dios cuando podamos comprender, conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo es conocer su amor en su plenitud. Cuando podamos entender lo mucho que nos ama Jesús, cuando podamos entender la grandeza de ese amor, vamos a abrir nuestro corazón a ese amor. Y en la medida que vamos abriendo el corazón a ese amor, vamos a experimentar la plenitud de Dios en nosotros. Yo pienso de que un padre ama a sus hijos aunque se porten mal, no ama el mal comportamiento, pero los ama. Pero un hijo que se porta mal y anda peleando con sus hermanitos, lo que va a recibir de su papá es una disciplina y un par de nalgadas. Y no va a experimentar esa alegría y ese gozo y esa tranquilidad. O si van al restaurante y ahí anda quejándose: no, que yo no quiero esto, que yo quiero lo otro, que no es que, amarga el momento. Pero cuando un hijo realmente se identifica con su papá y realmente ama a su papá y entiende que su papá le ama y van juntos a pasear, la pasan bien suave. Y lo mismo nosotros, si realmente nos dejamos moldear a la imagen de Jesús, la vamos a pasar bien suave con Jesús en este mundo. Vamos a pasar un tiempo muy lindo en el sentido de experimentar su amor de una manera muy especial. Entonces, la meta es conocer a Jesús. Y Pablo dice, y experimentarlo, en 2 Corintios 3:18 dice: nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Contemplando la gloria del Señor, conociéndolo, contemplando. Al irlo conociendo,
al ir abriendo nuestros ojos y nuestro corazón a su palabra que nos revela quién es Jesús, y al ir obedeciendo su palabra, vamos experimentando a Jesús y estamos siendo transformados poco a poco. Pero dice de gloria en gloria. Quiere decir que no hemos llegado. Es un proceso. Tenemos que tener paciencia con nosotros. No hemos llegado, el Señor lo entiende, vamos siendo transformados. El Espíritu es el que hace la transformación. Va transformando nuestra mente, nuestra manera de pensar, por ahí empieza. En Romanos, Pablo dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. ¿Qué nos da la palabra de Dios? Conocimiento de Jesús. Al conocer a Jesús vamos transformando nuestra manera de pensar. Al no conocerlo pensamos como el mundo. Pero a la medida que vamos conociendo a Jesús, Él cambia nuestra manera de pensar. Y a la medida que vamos cambiando nuestra manera de pensar, vamos probando su voluntad y estamos siendo transformados. Entonces, en los versículos 13 y 14, Pablo dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y acá es algo muy lindo lo que Pablo dice. Vuelve a decir, yo mismo considero no haberlo alcanzado. O sea, Pablo es claro de que no ha llegado. Y dice, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y, o sea, ya lo dijo en el versículo 12, no que yo lo haya alcanzado, y lo vuelve a decir en el versículo 13, yo mismo no considero haberlo alcanzado. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Pablo reconoce pues que es imperfecto. Todos estamos revestidos por la justicia de Dios. Amén. Tenemos la perfección de Cristo. Pero eso no quiere decir que Dios nos quiere dejar de donde nos encontró. Él quiere cambiarnos. Tenemos que entender eso. Para mí es un alivio el que Pablo diga no he llegado, porque después de 30 años de caminar cristiano y las revelaciones que tuvo de Jesús y todavía no había llegado, me da ánimo para saber que Dios está trabajando conmigo y que tengo que tener paciencia. Pero si no hemos alcanzado el estándar, no nos debemos de decir nos quedamos sentados. Por otro lado, reconozcamos que si bien no hemos llegado, ya no estamos donde estábamos antes. O sea, ya no estamos donde estábamos antes. Hay un cambio. No, es cierto que no hemos llegado, pero ya no estamos donde estábamos antes. Espero que tú no estés donde estabas antes. Ha habido un cambio. Y el que empezó la buena obra, dice en Filipenses, Pablo a Filipenses, a la iglesia, estando convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La va a completar. Dios va a completar esa obra. ¿Por qué vamos a dudar de Dios? Dios va a completar esa obra, no nos desanimemos. Dios va a completar. Tal vez nos ha permitido darnos de narices, porque somos tercos. Pero es parte de su proceso, para que aprendamos. Pero Él está fiel, Él es fiel. Entonces Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Me llama la atención, porque dice, olvidando lo que queda atrás. Forgetting those things which are behind. Olvidando lo que queda atrás. Necesitamos olvidar lo que queda atrás. ¿Sabes qué? Jesús dijo, nadie que después de poner las manos en el arado mira atrás es digno del reino. Son palabras fuertes. Nadie que después de poner las manos en el arado mira atrás es digno del reino de Dios. O sea, tú no puedes poner las manos en el arado y mirar atrás, no puedes. Y lo que dice el Señor es, una vez tomas la decisión de seguir a Jesús, no voltees a ver atrás. No, pero mira, yo ya estoy mejor que ellos que están ahí en el mundo, porque están mirando atrás. Mira al frente, ¿cuál es nuestro modelo? Es Jesucristo. No te compares con otros. No, pero mira, yo soy mejor que fulano. Esa es tu propia observación. No, pero mira, él está en droga, yo no estoy en droga, él está en adulterio, no estoy en adulterio.
tú te estás comparando, debes de mirar al frente, ni al lado ni atrás, al frente, a Jesús. No te compares. Nadie que después de poner las manos en el arado mira atrás es digno del reino de Dios. No podemos codiciar el mundo que dejamos atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Se convirtió en una estatua de sal. Miró a Sodoma y no quería dejar todo eso. Quería salir, pero seguía codiciando. No podemos. Las cosas que valoramos en el mundo, los honores y la aprobación del mundo, Pablo dejó eso atrás. Los logros en la carne, yo aquí, que yo allá, deja eso. Eso ya pasó. El prestigio que tal vez tuviste en el mundo, eso es lo de menos. Las relaciones que disfrutabas en el mundo, pero que no te llevan a la meta de Cristo, quedó atrás. Si no los dejas y sigues codiciándolos, se vuelven en un peso que vas a estar arrastrando y que no te van a dejar alcanzar la meta. No mires esas cosas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ya olvídate de ese mundo pasado. También, cuando Pablo dice, una cosa hago olvidando lo que queda atrás, ¿sabes lo que quiere decir también? Olvida tus fracasos. No quiere decir que se te van a olvidar en la mente, pero no deje que te afecten. Tus fracasos del pasado quedaron enterrados en el pasado. Tus fracasos espirituales en el pasado quedaron perdonados por la sangre de Jesús. No te quedes volteando a ver todas esas burradas que cometiste en el pasado. No, pero yo las cometí en la mañana antes de venir a la iglesia. Ok, eso es pasado. ¿Eso es pasado o no es pasado? Eso es pasado. Todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. Eso es pasado. Las burradas que cometiste, el pecado que cometiste, lo que fallaste hoy en la mañana, antes de venir a la iglesia, es el pasado. Hoy tú le puedes pedir al Señor perdón y empezar fresco una nueva vida. Olvidando lo que queda atrás. Qué lindo que el Señor nos dice, recuerda lo que pasó atrás. No dice eso. Entonces, ¿cómo vas a ir adelante con esa rastra, con esa carga? El Señor dice, olvídate lo que quedó atrás. Olvídate. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Tú hoy en este momento le dices, Señor mío, perdóname. Te limpia de toda maldad. No tienes que ver atrás nunca más. Y arrancas hacia adelante. Qué linda. Qué linda oportunidad la que nos da el Señor. Ah, no, pero es que Satanás me recuerda mi pasado. Recuérdale el Calvario y la derrota que recibió en el Calvario en manos de Jesucristo. Recuerda la palabra de Jesús, que es mayor que la palabra de Satanás. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 103 dice, como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como están de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Sabe que somos polvo. Dios sabe que somos. No servimos. Entonces Él tiene que agarrarnos y quebrarnos y transformarnos y caemos y nos levanta y nos perdona. ¿Qué dice Hebreos 4? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y cuando dice uno que ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado, no está diciendo Él es el que te está juzgando, uno que no tiene pecado. Y no, lo que está queriendo decir es que Él es aceptable al Padre para abogar por nosotros, porque Él no tiene pecado. Pero lo necesitamos porque nosotros somos pecadores. Si no, no lo necesitáramos a Él, pudiéramos entrar directos sin Jesús al Padre. Pero está diciendo, tenemos a alguien que es nuestro abogado.
abogado para defendernos por las cosas buenas que hacemos. No necesitaríamos un abogado para defendernos de los pecados que hemos cometido, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y los que le pertenecemos y tropezamos, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino los del mundo entero. Pablo nos dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, y la palabra extendiéndome en el griego quiere decir estirándome, cuando te estiras para alcanzar algo. ¿Te has dado cuenta que cuando están corriendo en una carrera, el que está ganando se estira todo lo que puede para romper la línea final, para llegar antes, aunque sea unos milímetros, se estira? Y Pablo dice, estirándome a lo que está adelante. Y cuando dice prosigo hacia la meta, de nuevo la palabra es I press toward the goal. O sea, yo arremeto hacia la meta, como alguien que está persiguiendo una presa, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra supremo ahí, en el griego, quiere decir alto, es un adverbio, alto, arriba, hacia arriba, o celestial. Es decir, para obtener el premio del llamamiento celestial, del llamamiento hacia el cielo, de Dios en Cristo Jesús. O sea, nuestro llamamiento no es un llamamiento de este mundo, es un llamamiento que viene de Dios, de arriba. Es un llamamiento sobrenatural, de otro mundo. De hecho, vamos a tener un cuerpo resucitado para un mundo distinto. Vamos a subir al cielo con un cuerpo resucitado. No vamos a necesitar un cohete ni un avión. Nuestro cuerpo. Subimos. Vamos a andar de un lado al otro sin necesidad de combustible. Va a ser un cuerpo maravilloso el que Dios nos va a dar. ¿Cuál es el llamamiento alto de Dios en Cristo Jesús? Ser moldeado a la imagen de Cristo y experimentar y conocer a Cristo. Para poder experimentar, la palabra conocer también quiere decir intimidad en una pareja, para poder llegar a tener esa comunión completa con Jesús. Todo es por medio de Cristo. Entonces Pablo dice, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Ahí la palabra perfecto realmente es maduro. Todos los que seamos maduros tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Todos los que seamos maduros, y esa es la traducción en inglés, la New King James Version dice, therefore let us, as many as are mature, have this mind. O la English Standard Version, let those of us who are mature think this way. O sea, los que somos maduros, pensemos de esa manera. O sea, lo que está diciendo Pablo, una muestra de madurez, de crecimiento en madurez, es de que no solo estás contento que ya te escapaste del infierno, pero que tu meta es llegar a ser como Jesús, experimentar todo lo que quiere Jesús, ser transformado a la imagen de Jesús, ir madurando y creciendo espiritualmente cada vez que se parezca más a Jesús tu vida. Esa es la meta. Entonces, si tú piensas así, eres maduro, y si no piensas así, no eres maduro. Pero si eres maduro y piensas así, vas a ir cada día transformando tu vida, Dios en ti, de manera que vas a ser más efectivo, vas a vivir una vida llena y seremos instrumentos formidables en la mano de Dios. Y un enemigo formidable para Satanás, porque Cristo estará brillando en nosotros. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Si tú le perteneces y tú quieres oír, tienes tus oídos prestos a oír. Si tú piensas distinto, Dios mismo tiene paciencia y te va a mostrar que estás equivocado y te va a mostrar el camino. El problema es que no todo el mundo quiere oír que esté equivocado. Dice, no, pero Dios no me lo dijo. Sí, te lo dijo a través de tu pastor, o te lo dijo a través de tu vecino, o te lo dijo a través de un hermano de la iglesia, pero no lo quieres oír.
Tienes que tener el oído atento, tienes que querer conocer la verdad. Y si quieres conocer la verdad, vas a oír la voz de Dios que te va a decir, estás equivocado, ese es el camino equivocado. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. O sea, Pablo termina aquí exhortando, sigamos gobernados por el mismo principio. ¿Cuál principio? Dejar atrás las cosas del pasado, remetiendo hacia el futuro. ¿Qué futuro? Ser moldeados como Jesús, que Cristo sea formado en nosotros, que podamos experimentar todo el amor de Cristo en nuestras vidas y ser canales de su amor, que podamos reflejar el carácter, la conducta de Jesús, que podamos mostrar la mansedumbre de Jesús. Si una característica tenía Jesús, dentro de todas las que exhibió, era la mansedumbre. ¿Qué mansedumbre siendo Dios? Venir y tomar la forma de siervo y sujetarse a toda la voluntad del Padre, que no fue nada sencillo. Fue un carpintero. Pensaban que era hijo de producto de fornicación de María, de adulterio. ¿Por qué? Porque no podían creer de que era obra del Espíritu Santo. Y como María no se había unido con José, le quemó las patas a José antes de unirse, pensó mucha gente. Y se lo sacaban en cara. Nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron a Jesús. Le tocó sufrir muchas cosas, insultos, desprecios, malentendidos. No se amargó con Dios, no se amargó con la gente, les ministró, tuvo paciencia con los discípulos, no se desesperó. Que Dios forme en nosotros el carácter de Cristo. Vamos a pararnos, aquí nos quedamos. Quiero ayudar a reflexionar la palabra que hemos estudiado hoy. Pablo nos dice, olvidémonos lo que está atrás y prosigamos hacia la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el llamamiento celestial hacia arriba de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Tenemos ese enfoque que tenía Pablo? Pablo dice, todos los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Y los que compiten en el juego se abstienen de todo. Ellos lo hacen por una corruptible, mas nosotros por una incorruptible. Por esto, de esta manera corro, no como sin tener meta. En tu caminar cristiano, ¿qué es tu caminar cristiano? Venir a la iglesia, ir a tu casa, comer, vivir, punto. ¿Hay una meta? ¿Hay una meta en tu corazón realmente de que Cristo sea forjado en ti? Tal vez no lo hemos pensado, ¿verdad? ¿Puedo oír un amén? ¿Verdad que no lo hemos pensado? ¿Puedo oír un amén? No lo hemos pensado. Esa era la meta de Pablo. Llegar a ser como Él en su muerte. O sea, llegar a ser moldeado y tener la mansedumbre y el carácter de Cristo. Claro, gracias por la gracia de Dios. La gracia nos cubre de nuestros pecados. Pero Pablo quería reflejar el carácter de Cristo. Y quería conocer a Jesús. Y ustedes lo quieren hacer, por eso vienen a la iglesia. A las reuniones. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no un edificio. Pero por eso vienen a las reuniones, a estudiar la palabra. Me he dado cuenta el miércoles cómo están animados con el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que Dios les está ministrando. Y ustedes quieren ser ministrados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están conociendo más de Jesús. Y estamos conociendo todos juntos más de Jesús. Y eso nos enriquece. Y eso nos hace experimentar el amor del Señor. Si no conoces a Cristo, si nunca lo has recibido, ahí es el principio. Tienes que pedirle a Dios perdón. Y pedir que entre a tu vida. Deja lo que dejaste atrás, déjalo hoy, déjalo en el pasado. Y empieza a vivir una nueva vida con Cristo. Te invito a que recibas al Señor, claro. Si no tienes esa meta, si tu meta no es Jesucristo, tú vas a la perdición eterna. Jesús nos advirtió claramente que entráramos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella.
Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad? Poner la fe en Jesús, rendir nuestro corazón a Jesús. Te invito a que recibas al Señor. Pídele que entre a tu vida, ahí donde estás, ya sea en el salón familiar, por internet, por Facebook, o posteriormente en alguno de nuestros programas en el internet, o en la página web, o en un CD. Recibe al Señor, te invito a que lo recibas. Padre, ora conmigo para recibir a Jesús. Te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida. Entra a gobernar mi corazón y a guiarme como un pastor a sus ovejas, como un padre a su hijo. Perdóname, Señor. He caminado por donde no debo. Hoy quiero olvidar lo que queda atrás, dejarlo y empezar una nueva vida contigo. Lléname de tu plenitud, déjame conocerte, ayúdame a conocerte. Tú eres amor, tú eres verdad, tú eres valiente. Ayúdame a ser como ti, no un cobarde, no alguien que le huye a las responsabilidades de la vida, pero ser un hombre valiente, de valor, de provecho para otros. Ya no quiero ser una persona egocéntrica. Ayúdame a saber amar. No solo amarme a mí mismo, que me estoy destruyendo. Pídele al Señor ahí, y el Señor entrará en tu corazón. Pon tu fe en Jesús. La sangre que derramó en su sangre, que derramó en el Calvario, paga por nuestros pecados. Señor, gracias por esa sangre que derramaste. Creo que esa sangre es preciosa y paga por mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Jesús, amén. Si has orado con fe, el Señor entra en tu corazón y tienes vida.